habían hecho en una ciudad determinada, en un lugar determinado, no viene al caso, porque sé que esto es una muestra de lo que pasa alrededor del mundo. Y en esta encuesta tenía una pregunta muy simple, pero con respuestas muy complejas. La pregunta decía, estaba hecho a una comunidad cristiana, o sea, a personas de iglesia cristiana, y la pregunta decía, ¿para qué existe la iglesia? Entonces las respuestas fueron tan variadas como tiene que hacer labor social para que la Biblia dice, y todo respaldado con Biblia, por cierto, labor social. Y otros dicen, no, pero es que es para la sanidad de los enfermos. Y otras personas, pero es que esto es para que haya moral en la tierra. Y bueno, el 90% de las personas del pueblo encuestado daba como resultado, en conclusión, con todas las respuestas, que la iglesia está para suplir las necesidades de los creyentes. Y luego hacen esta misma pregunta a un grupo de pastores. Y el 90% de los pastores dicen que la iglesia está para servir a Dios. Y el 10% para atención a la gente. Entonces, la conclusión inmediata es esta. La iglesia y los ministros pastores no estamos de acuerdo. Entonces, si no estamos de acuerdo, ¿cómo podemos avanzar y crecer? Si la base del crecimiento de la iglesia, uno de los principios de crecimiento de la iglesia es la unidad. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo la congregación y los pastores. Si no, la iglesia no va a funcionar bien. Por eso sucede esto. Tenemos una expectativa tan distinta de lo que pasa y todos quedamos insatisfechos. La persona que viene a la iglesia y dice que necesita ser resuelto su problema y el pastor ve a la persona que llega a la iglesia y dice, con ella se resuelve mi problema, necesitamos ministros, que crezca la iglesia, vamos a servir a Dios. Les voy a poner un ejemplo entre los jóvenes que ustedes conocen, si ubican a Gregory, ahí está Gregory. ¿Qué tal si yo le conozco a Gregory el primer día que viene y me entero que Gregory es un tecladista? Claro que él era tecladista. ¿De dónde eras tecladista, Gregory? ¿Qué tocabas? Sí, pero antes, cuando aprendiste, ¿era? Merengue, vallenatos, imagínese Gregory, no se lo imaginan ahora Gregory tocando vallenatos y merengue, ¿no? Pero entonces cuando él llegó y sabíamos que él era tecladista, él pudo haber venido con una expectativa y decía, aquí voy a ver y voy a conocer a Dios. Y tengo tales problemas y el Señor me va a ayudar con esos problemas. Y él está entrando y yo lo veo y digo, ya tengo un tecladista. Entonces cuando nos encontremos los dos, ¿qué va a pasar? Él tiene una expectativa, yo tengo otra y no nos podemos poner de acuerdo. Entonces la prédica de hoy, la palabra de hoy, está enfocada a esto. Que ustedes como congregación y nosotros como pastores nos pongamos de acuerdo. ¿Cuál es el parámetro con el cual nos ponemos de acuerdo? El diseño del que creó las cosas. El día de ayer estuvimos en un tiempo muy bonito, le doy gracias al Señor, hermoso, gracias a la familia de Carito que nos dieron esta oportunidad de compartir con ellos. Y fue tan lindo, tan especial. Y el pastor que ministró este evento tan bonito, el matrimonio de nuestra hermana Carito, gracias al Señor por su vida, que hoy está de luna de miel, así que Dios la bendiga. El pastor nos decía que él es el que diseñó el matrimonio. Él es el que diseñó. Entonces, ¿quién es el que tiene la palabra de qué es la verdad? El diseñador. Entonces, si el Señor le creó a usted como feligrés de la iglesia, como ministro de la iglesia, y nos diseñó a nosotros como pastores, ¿a quién tenemos que llegar para tener acuerdo? Al diseñador. Así que hoy vamos a ver cómo es el diseño de la iglesia. Yo le hago una pregunta, ¿para qué viene usted a la iglesia? ¿Para qué usted está en este cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que usted espera? No, pues es que yo espero que los pastores nos den consejería matrimonial porque estamos en problemas matrimoniales. Está bien, eso hacemos. Y entonces, ¿qué espero yo como pastor? Yo le enseño la palabra y usted la obedezca. Entonces, tan decepcionado se puede sentir usted si yo no le doy la consejería, así como si yo le doy la consejería y usted no la escucha, no la pone por obra.
Entonces vamos a ponernos de acuerdo. ¿Se quiere poner de acuerdo conmigo? ¿Basados en quién? En el diseñador de la iglesia. A usted lo diseñó el Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu, lo diseñó a usted. Y a mí, a mi esposo y a mí nos diseñó el Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu, nos diseñó. Así que si nos unió en este vínculo, es porque Él tiene un plan. Vamos a ponernos de acuerdo. Usted tiene ahí la primera imagen que dice ¿qué? Responsabilidades, privilegios y beneficios del creyente. Muy bien. Cuando usted entra a una institución, desde la escuelita, desde el prekinder, le dicen a usted cuando usted llega a un lugar que usted tiene deberes y derechos. Usted dentro de la nación tiene deberes y derechos. Usted dentro de su casa tiene deberes y derechos. Hasta el más pequeño de la familia, como ese bebé que está en brazos, dormidito en los brazos de su mamá, tiene deberes y tiene derechos. También hay privilegios, por eso los añadí. Cuando uno está en una institución, en una casa, en una familia, en cualquier lugar de la sociedad en la que usted se encuentra, hay estos dos fundamentos, deberes y derechos. Entonces vamos a ver qué deberes y qué derechos tenemos al ser creyentes. Vamos a la siguiente. Y me voy a empezar por las responsabilidades. Porque uno dice, no, primero díganme los privilegios. No, vamos a ir directo a sus responsabilidades y a mis responsabilidades como creyente. La primera responsabilidad como creyente es que dice que Dios desea que seas miembro de su familia. Entonces aquí vamos a ver algo. Déjenme ver que se me escondió un papelito que lo tenía yo por aquí. Ay, no, se me cayó. Aquí está. Listo. Dios desea que seas miembro de su familia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces este lugar, empezando por la palabra que el Señor nos enseña, no es para reunir a desconocidos. Yo le hago una pregunta. Cuando un bebé recién nace, ¿qué pasa con la familia? Esté cerca o esté lejos. ¿Qué pasa cuando el bebé nace? Da el anuncio de que el bebé va a nacer. ¿Qué hace la familia? Inmediatamente, ¿y cómo está? ¿Y dónde? Y van a conocerlo. Y si están lejos, mandan las fotografías del bebé recién nacido. Y ese recién nacido tiene el principio de que le ponen una identificación. Le ponen un nombre y un apellido. Y eso le da la relación de pertenencia. Ser creyente tiene que ver con creer. El primer paso que una persona que se vuelve creyente de Dios realiza es el aceptar que Jesucristo es su Señor. Es una necesidad, que ha pecado, que si no es perdonado de sus pecados va a la condenación eterna y que solamente a través de Cristo es salvo. Eso es lo primero que entiende una persona que se vuelve creyente. Luego esta persona ha nacido en ese instante a una familia, a la familia de Dios. Y entonces pasa no solamente a creer, sino a pertenecer. Usted y yo fuimos diseñados para pertenecer a algo. El que está solo realmente no puede gozar de privilegios. Cuando usted va a la casa, vamos a ver a los pequeñitos, los niños. Cuando están en la casa, ¿qué es lo que les permite vivir en esa casa? El hecho de que pertenecen a la familia. Al niño recién nacido no da nada en un inicio, pero pertenece a la familia. Va creciendo y empieza a tener el deber de ser parte de la familia. ¿Qué pasa cuando es parte de la familia? Como diseño, tiene parecido a su padre y a su madre. Siempre apenas nace le ven y le dicen, ¿a quién se parece? Se parece al padre o a la madre. Y si se parece al vecino, ahí hay un problema. ¿Verdad?
Entonces, se parece a su Padre, se parece al Dios que es a partir de ese instante su Padre. Y se parece por dos razones. Una, porque nació con su genética. Y la segunda, porque con la vida diaria aprende a desenvolverse como los que le dieron la vida. Entonces, ¿qué otra persona influye para que el niño sea parte de la familia? Sus hermanos. A veces aprenden más de los hermanos que de los mismos padres. ¿Con quién aprenden a pelear? Con los hermanos. ¿Con quién aprenden ciertas palabras? Con los hermanos. Y a veces se van con los hermanos a la misma escuela. Y entonces, ¿con quién aprenden todo? Con sus hermanos. Mire a los hermanos que usted tiene. Usted, cuando está en la familia de Dios, tiene una responsabilidad. Usted tiene hermanos que le influyan y hermanos para influir. Usted tiene un padre de cual tiene su genética. ¿Sabía usted que usted tiene la genética de Dios? Hay una canción que me gusta mucho, que es muy real, estaba escuchando en estos días, de un cantante ecuatoriano que no es muy conocido, pero cómo me gustaría que todos lo conozcamos. Se llama Patricio Mena. ¿Alguien ha escuchado las canciones de Patricio Mena? Mauricio, Ana María, ¿quién más? Jimenita, Adrianita. Vaya a buscar en internet Patricio Mena. Lamentablemente no hay mucho de él, de su discografía. Pero me gusta tanto. Tiene una canción que se llama Cita con Dios. Y el final de la canción dice que sufrió una transfusión. Habla de una persona que estaba en alcoholismo. Y dice que sufrió, que nadie se explica qué le pasó, porque al convertirse al cristianismo cambió su vida, dejó el alcoholismo. Y le dice al final de la canción que nadie se explica qué le pasó, y él le responde que tuvo una transfusión, que ahora tiene la sangre de Dios. Y es que eso es lo que nos pasó. El instante en que aceptamos a Cristo, recibimos su sangre. Y entonces en la sangre que está el ADN. Tú ya no eres de esta tierra, por eso dice, ya no somos extranjeros y advenedizos. Hoy tenemos una ciudadanía, tenemos un Padre de cual hoy tú tienes el ADN. Un ADN espiritual, sí. Tú tienes el soplo de vida que te dio Dios en el momento en que naciste. Te dio los pulmones, recibiste el aire, recibiste la vida, y esa vida se irá solo cuando expires y digas, la última vez, y ahí se irá tu vida. Pero esa vida te la dio Dios, y hoy tienes la sangre de Cristo que corre por tus venas. ¿Ok? Y entonces ya no eres un huérfano. No importa si tu situación, de dónde hayas tú venido. Hay personas que fueron abandonadas desde su nacimiento y no conocen a su padre y a su madre biológicos y fueron adoptados. Y entonces dicen, ¿yo de dónde vengo y para dónde voy? Es necesario que tengas una identidad. Y no solamente es una necesidad, es una responsabilidad. Si tú vienes a la iglesia y solamente vienes y te sientas cada domingo y no sabes nada de con quién estás, tú no estás siendo parte de una familia. Y esa es nuestra responsabilidad, ser familia. Como diría mi esposo, familia. No me sale, Mauri, ¿cómo haces tú? Tiene una forma muy particular de decirlo. Tú eres parte de la familia de Dios. Y entonces dentro de una familia tienes una dinámica que debes respetar y te tienes que meter en la dinámica. Solo acuérdate en tu casa dónde tienes los platos. ¿Tus hijos saben dónde están los platos? ¿Sí o no? Si tú vives en tu casa, sabes dónde están los platos. Los vasos, ¿sabes en dónde están? En el cuarto de tu hijo adolescente. Vas a la cocina y no encuentras un vaso. ¿Y sabes dónde corres a buscar? En el cuarto de tu hijo adolescente. Yo ya mi adolescente ya no está adolescente, ya se casó, ya se fue. En el cuarto de él encontraba todos los vasos de la familia y hasta una que otra taza, porque ya se le acababan los vasos, entonces llevaba las tazas. Cuando tú vas a una casa extraña, tú tienes que preguntar todo. ¿Dónde está el baño? Pero cuando tú eres parte de una familia, vives en una casa, en una familia, casa grande, casa mediana, casa pequeña, conoces
todo lo que hay en la casa. Cuando eres familia, conoces a tu familia. ¿Te sabes los cumpleaños de toda tu familia? No, de tarea entonces, apréndete los cumpleaños de toda tu familia. Conoces, porque estás diseñado para vivir en comunidad. Ahora la pregunta es esta. Mejor dicho, les comento, me sucede esto. Pastora, yo voy a su iglesia. Yo, ok, todavía no eres hijo de una familia. Es que qué linda su iglesia. Ey, espérate. Tienes que decir, mi iglesia. Porque no es de mi esposo y mí, este lugar no es nuestro. No es de los dos solamente. Este lugar es del Señor, de Dios. Por tanto, si Él es tu padre, esta es tu casa. No es de mi esposo y mía. Entonces, sí, ahí tenemos que hacer una desprogramación aquí y empezar a entender que esta es tu casa. Ahora, usted me dice, pastor, entonces si esta es mi casa, me presta el salón para hacer un baile la próxima semana. Espérate. Los parámetros para el manejo de la casa los pone ¿quién? ¿Quién lo paga? ¿Quién paga la casa? Es el dueño. Aquí, así que el Padre es el que provee para que aquí no falte todo, obviamente a través de ustedes, pero Él es el que pone los parámetros para que esta su casa. A ver, acordémonos, ¿podemos hacer una fiesta en la casa del Señor? Si es que es celebrada para Él con la alabanza, claro. Pero no podemos traer un disco móvil, poner reggaetón, Daddy Yankee, pongamos cócteles en esta casa. ¿Por qué? El Señor Jesús, cuando pusieron ventas fuera de su casa, ¿qué hizo? Volteó las mesas y dijo, aquí, esta es una casa de oración y ustedes le han hecho cueva de ladrones. O sea que hay parámetros para el uso de la casa del Señor. Por eso, mis amados, a veces alguna vez nos trajeron un perrito. Y nosotros nos decíamos, ¿qué hace el perrito aquí? Porque este es un lugar de oración. ¿Ok? Entonces, ¿usted cómo viene a la casa de papá? A respetar la casa de papá, porque es la casa de papá, pero también es su casa. O usted les deja a los hijos, los papás, les dejamos a los hijos hacer lo que quieren en la casa. Pongamos un trineo para bajar las gradas. Qué divertido, los chicos, es divertido, pero el papá le dice, oye, no. Pone los pies en las paredes y el papá le dice, oye, no, mira, manchas la pared, porque la casa del Señor merece respeto, porque es la casa de Dios y también es su casa, ¿ok? Por diseño, el Señor nos da una familia para amar y para respetar, pero para también conocer. Dentro de los parámetros de la casa, ¿qué debe haber? Respeto. O en la casa se insultan. Si eso está pasando, pues ahí hay que ver que hay que corregir. Aquí dentro de la iglesia usted no puede ofender a sus hermanos, ni sus hermanos tienen que ofenderle a usted. La casa del Señor está ¿para qué? Para edificarnos los unos a los otros, ¿ok? Y bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Otra responsabilidad como creyente, dice que Dios desea que seas modelo de su carácter. Es para despertar a los que están dormidos. Tienes que ser modelo de su carácter. El Señor dice, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ¿qué implica el carácter? ¿Qué implica el carácter, mis amados? El carácter implica madurez, crecimiento. O sea que cuando un bebé nace, lo mínimo que se espera es que pase ¿qué? Que crezca. No lo llevamos durante un año por lo menos a una revisión mensual al médico para que hagan varias cosas. ¿Qué es lo que hacen con el bebé? Mamás que somos expertas en las visitas al pediatra cuando los bebés son bebés. Lo pesan, le miden la cabecita, le ven que las piernitas funcionen, que los brazos funcionen y que esté creciendo en todos los aspectos.
Y luego cuando el niño ya deja de ser bebé, cada año, todos, no sé si todos, pero yo creo que la gran mayoría tenemos una pared o una puerta en donde hacemos las rayitas conforme cada año van creciendo. Yo tenía eso hasta que alguien se olvidó y le pintó a la pared. Tenía ahí Jessie a tal edad, Damián a tal edad, Daniel a tal edad. ¿Y cuál era el objetivo de los hijos? ¿Cuál es el objetivo de los hijos? No se paran al lado suyo los hijos. Mami, ya te alcanzo. Papi, ya te alcanzo. ¿Pasa eso o no pasa? Entonces el hijo, ¿qué tiene que hacer? El hijo de una familia tiene que crecer. Si hay un problema de crecimiento, ¿qué pasa? Nos preocupamos. Y entonces aquí en la casa del Señor, en la familia de Dios, tienes que crecer. Es tu responsabilidad. Pero a diferencia del crecimiento orgánico, biológico, el crecimiento espiritual tiene que ser intencional. No vas a crecer solo por sentarte el domingo, por tener la Biblia abierta en la casa, en el Salmo 91 para que no entren los ladrones. No vas a crecer porque los pastores estudiemos más. Ay, es que el pastor tiene que dar una buena charla, si no me da sueño, me da pereza y no vuelvo. No se trata de eso. El crecimiento es intencional. ¿De quién? Del creyente. Yo crezco en conocimiento y en espíritu, no por lo que hagas tú, por lo que hago yo. Así que el Padre nos da esto como responsabilidad. Hay personas que en cuestión de 3 meses crecen en el espíritu. Y hay personas que van 30 años en la iglesia y ahí están sentaditos igualitos o hasta peor que antes. El crecimiento es una responsabilidad tuya, no mía. Mía es mi crecimiento. La tuya es tu crecimiento. ¿Y cómo vas a crecer? Ya les voy a dar las herramientas del crecimiento, pero básicamente es que tú leas la palabra. Voy a tomar nuevamente las palabras del pastor de ayer. Enseñaba la parte que dice cómo va el matrimonio. Y el matrimonio dice que las mujeres tenemos nuestras responsabilidades y que los hombres tienen sus responsabilidades y que luego en las consejerías vienen con quejas, con problemas grandísimos. ¿Por qué? Porque ni él cumplió sus responsabilidades ni ella cumplió las suyas. Entonces, ¿para qué está la palabra sino para que la aprendas y la apliques, la pongas por obra? Entonces, si quiero ser una buena esposa, me voy a la Biblia y dice en la Biblia que debo sujetarme, debo respetar a mi esposo, debo ser casta y entonces ahí voy a aplicar la palabra y mi marido de mí no va a tener reproche alguno. Pero si yo soy una coqueta que ando provocando a todo el mundo, mi marido se enoja, entonces, pastor, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque esta anda con la minifalda en el cuello, como dice mi esposo, una minifalda que parece cintillo, y el escote que parece que me ha faltado botones para cerrarme la blusa, y mi marido está enojado y celoso, y yo digo, es que es un celoso, pero no estoy teniendo una conducta casta. Entonces, obedezco la palabra y me va bien en mi matrimonio. Entonces, como decía el pastor ayer, y los varones tienen que ser sabios, porque qué duro que es sujetarse a un necio. Las hermanas, sí, pastor. Qué lindo que es sujetarse a un varón sabio. Qué hermoso que es cuando el marido tiene la razón por sabio. ¿Ok? Entonces es lindo cuando la palabra de Dios funciona de lado y lado. Entonces nosotros como pastores nos esforzamos, oramos, preparamos la palabra. ¿Y usted le toca qué? ¿Le toca qué? Aplicarla. Y entonces ahí la iglesia crece, coordinado. Nosotros coordinamos y ustedes crecen. Entonces ahí vamos viendo que otra responsabilidad del creyente es ¿cuál? Que seamos modelo de su carácter. ¿Y hasta cuándo vas a crecer? Hasta cuando llegues a la estatura ¿de quién? Del papá. Cuando mi hija llegó a mi estatura dijo, mamá, te alcancé. Ahora es más alta que yo.
porque yo me encogí. Y es lindo cuando los hijos crecen y más lindo cuando nos superan. Si tú tuviste solo la escuela primaria, ¿qué quieres de tus hijos? Que sean profesionales, universitarios. Y te esfuerzas y te sacas del aire y oras y pides y buscas la manera de que tus hijos crezcan. Tu Padre Celestial busca que tú crezcas. Claro que está más difícil, está imposible superarle al Señor Jesús, ¿no? Pero nos pone el parámetro hasta su estatura. Y si nos pone el parámetro no es porque sea imposible, es posible. Pablo lo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea que Pablo se esforzaba por imitar a Jesús y por tanto él pedía que seamos imitadores de Jesús como él imitaba a Cristo. No que seamos imitadores de Pablo, sino que imitemos a Pablo en cómo imita a Jesús. Es como un trabalenguas, pero sí se entiende, ¿verdad? Muchos dicen, yo quiero ser como Pablo. No, Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. O sea, imítenme en lo que le imito. Ya. ¿Salió bien? Vamos a la siguiente. Otra responsabilidad del creyente. Dios desea que seas ministro de su gracia. La palabra dice en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dos cosas que se omiten cuando te hablan de Jesucristo. La una es mentira, la otra es omisión. La una mentira es que cuando eres cristiano no vas a tener problemas. Acepta a Jesucristo porque Él te va a resolver todos los problemas. Estás en problemas con tu hijo está rebelde, ven a la iglesia porque ahí se arregla tu hijo. Y cuando se dan cuenta que el hijo no se arregla, ¿qué pasó? La iglesia falló, me voy. Misma cosa, problemas matrimoniales. Pastores que tienen que darnos consejería porque se nos arreglen los problemas matrimoniales. Repito, aplique la palabra y los problemas matrimoniales se le van a resolver. ¿Sí? No hay magia. Hay poder sobrenatural, pero magia no. ¿Ok? Y entonces, usted llega a la presencia del Señor, llega a la vida cristiana y se queda decepcionado. Porque usted no va a la vida cristiana para que se le resuelvan los problemas. Usted llega a la vida cristiana para que se le resuelva un problema que es imposible para usted resolver. Su eternidad. Usted no tiene la manera de decidir si yo me voy al cielo o me voy al infierno. Esa es una decisión de Dios y nos dio la resolución para ese problema único que no podemos nosotros resolver. Punto. Lo demás es un fruto de un crecimiento y una obediencia a la palabra. Y la omisión es el hecho de que aquí hay un contrato, un pacto. ¿No somos acaso, no dice la palabra, que somos ministros de un nuevo pacto? ¿Se ha oído esa palabra? Quiere decir entonces que hay un pacto entre Dios y usted, entre Jesucristo y usted. Jesucristo le dice, ok, yo te doy la vida eterna, pero tú me entregas tu vida. Entonces, ¿qué pasa con la persona que acepta a Jesucristo y viene a la iglesia y quiere ser un creyente, pero no quiere ministrar para Dios? Está equivocado, entonces está cumpliendo solo una parte de un pacto. El Señor dijo que ese es el pacto. Él en nosotros y nosotros en Él. Así que esto es, como decía el dicho, dando y dando, pajarito volando. ¿Se han oído el dicho? Sí, me parece bien. Así que aquí es dando y dando. Te estaría engañando si te digo que llegar a la vida cristiana es solamente recibir y no dar. ¿Qué es lo que vas a dar? Conforme a la palabra que acabas de leer. Dedúcelo, hijo de Dios, dedúcelo, hijita. ¿Qué hay que dar? Dice ahí, que pastor, díganlas, ayúdenos. Los dones.
Pero bueno, aquí dice el don, o sea, Dios en tu diseño, puso dones. Por lo menos, al que menos le dio. Y al que menos le dio, le dice, procura que te puedo dar más. Pero ¿para qué te dio ese don que tú tienes? No voy a hablar en plural para que no me digan, es que yo no tengo tantos. Ya, uno. Vamos con uno. Empecemos por lo básico. Uno. ¿Sabes qué don te dio Dios? Ya me trabé la lengua. ¿Sabes cuál es el don que te dio Dios? A ver, analízale. 5 segundos para que analices. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál es el don que te dio Dios? ¿Ya lo tienes en la mente? ¿Sí o no? Algunos están todavía ahí, loading. Cargando. No hay señal de internet. Si te dio más, porque yo sé que aquí algunos, por no decir todos, tienen más de uno. ¿Ya? ¿Ya lo tienes en mente? ¿Lo estás poniendo al servicio de Dios? Silencio. Ni un amén. El negocio está incompleto. El pacto está incompleto. Dios dice ahí en este versículo que nos hizo buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No tenemos que ser iguales. Dios le gusta la diversidad. Solo mire las caras de los que están a su alrededor. Regrésele a ver, ahí ves. Colores diferentes, tamaños diferentes, edades diferentes, gustos diferentes. Mire la ropa que tiene cada uno. Cómo le gusta a uno vestir es diferente al otro. Tonos de voz diferentes, sonrisas diferentes, medidas de lentes diferentes. Somos diferentes. Dios no quiere robots, clones los unos de los otros. Nos dio diversidad de dones. Diversidad. Si hay un Dios diverso, ese es nuestro Dios. Te hizo diferente para que tú llegues a ser un ministro diferente, pero de Él. Si te hizo un buen vendedor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vender. Y si hablamos de que te dio la capacidad de vender, o sea, buena labia, no es para que tengas muchas novias. Porque para eso ponen la labia, ¿no es cierto? No es para que te hagas un estafador. Los estafadores son labiosos, pero por excelencia. Y convencen. Hay uno, ¿se acuerdan del cuentero de Muisne? ¿Qué era lo que él vendió? Él vendió ¿cómo era? ¿El reloj de dónde era? En Guayaquil, ¿verdad? Había un reloj que es parte del patrimonio de la ciudad. El hombre lo vendió, por favor. Había un don ahí, uno espectacular. ¿Pero para qué lo usó? Para llenarse el bolsillo. ¿Qué don te dio Dios a ti? Ay, es que yo no sé hablar. No necesariamente el don es hablar. Hay personas que son muy buenas para escuchar. Si tú no hablas y escuchas, entonces pon tu oreja al servicio del Señor. ¿Y sabes cómo lo pones la oreja al servicio del Señor? No solo escuchándolo a Él, sino escuchando a quien lo necesita. Hay gente que no tiene nadie que le escuche. Y si Dios te dio 2 orejas y una boca, es para que escuches el doble de lo que hablas. ¿Ok? ¿Qué don tienes? El Señor les enseñó a los pescadores ¿a qué? A pescar hombres. Y a los agricultores les enseñó ¿a qué? A sembrar la semilla de la palabra. Y a las mujeres les enseñó ¿a qué? A invertir en la obra porque somos dadoras. ¿Sí se da cuenta que el Señor no te limita, sino que te dice que lo que Dios te ha dado, el don que Dios te ha dado, lo tienes que poner a su servicio? Porque es un pacto, mi amado, es un pacto. Él te dio y tú le das. Entonces ahí es una responsabilidad tuya como creyente. Vamos al siguiente. Ay, cuántas responsabilidades estamos a esta hora, Dios mío. ¿A qué hora se acaban las responsabilidades? Vamos con los privilegios.
Vamos a ver. Dios desea que seas vamos de nuevo. Dios desea que seas un mensajero de su amor. Cuando vemos los rangos en las empresas, como cuando alguien no tiene preparación, conocimiento, ¿por dónde empieza? Empieza por dos opciones, o mensajero o de servicio de limpieza. Y eso es un trabajo sumamente honroso, porque quien conoce a la empresa más que nadie es el que empezó desde abajo y empezó sirviendo hasta llegar a ser y tuvo una carrera y llega a ser el dueño, el gerente, el administrador. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Que cuando llega el hijo que heredó todo sin saber nada de nada, la echa a perder. Porque no sabe lo que implica desde limpiar el piso, limpiar los baños, arreglar las cosas, ser mensajero y ir creciendo. Así que Papá Dios nos enseña a ir creciendo desde lo básico. Así que nos manda a ser mensajeros. ¿Qué hace el mensajero? Lleva un mensaje. A los niños chiquitos en la casa, lo primero que les enseñamos apenas aprenden a hablar es hacer ¿qué? Anda, dile a tu papá. Anda, dile a tu mamá. Eso es mentira, hermano, no. Anda, dile que no estoy. Hable serio. También es importante el mensaje. ¿Qué le decimos a los niños chiquitos? Anda a llamar a la mesa. Y ellos lo primero que aprenden es a eso. Y luego les enseñamos a limpiarlos de la casa. Y si usted no le está enseñando al chiquitín de 2 años que ya sabe caminar a traer el recogedor para recoger la basura, usted está perdiéndose la oportunidad de enseñarle a servir. Después, cuando sea un zángano de 30 años que no sabe hacer nada, no se queje. ¿Ok? Bueno, eso era parte, eso era un plus de mamá que me salió del alma. ¿En qué me quedé? Ya me perdí por estar diciendo las cosas que no debo. Mensajeros. Somos mensajeros. Voy a repetir el versículo, o no lo leí, no me acuerdo. Que Dios estaba en Cristo, ¿qué? Reconciliando consigo mismo al mundo. Este versículo a mí me quiebra el alma. Perdónenme si me pongo sentimental y a llorar mientras lo explico, pero realmente esto es impresionante. No tomándose en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cuál es el mensaje? Sáquele de ahí el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Usted tiene que decirles a los hombres y a las mujeres de esta tierra que Dios no les toma en cuenta sus pecados. Dígame usted cuántos errores en la vida tenemos antes de llegar a Cristo y aún en Cristo. ¿Y de qué cosas se arrepiente usted? ¿Por qué cree que tienen tanto éxito las dos tipos de películas? Una de héroes, que son perfectos y no se equivocan, y que tienen la capacidad de arreglar lo inarreglable. ¿Por qué cree que tiene éxito esas películas? Porque el ser humano se equivoca, porque el ser humano es débil, porque el ser humano la desgracia, la embarra, la hace mal. Y la idea del ser humano de que hay cómo hacer las cosas bien es maravillosa. Y la otra película que es súper interesante es la que le hace regresar en el tiempo a la juventud. ¿Sí ha visto usted esas películas? De nuevo 17. ¡Ay, qué lindo regresar a los 17 años y saber que con ese no te deberías relacionar! ¡Qué maravilla sería eso! Que eso no debiste estudiar. Que no debiste tener esas amigas, esos amigos. Que no debiste irte a ese día, a ese concierto donde se desgració tu vida. Y te dan la oportunidad imaginariamente las películas de volver a lo que hiciste mal y corregirlo. Y cuando te hacen esa pregunta, si pudieras volver a tal, ¿qué cambiarías? Hey, una cosa que cambiarías, una. Y por eso los padres les decimos a los hijos, no hagas eso. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, ya lo vivimos. Pero lamentablemente nadie experimenta en pellejo ajeno. Entonces el Señor nos da un mensaje, ahí está el mensaje, clarito. Bueno, no está tan clarito, está medio escondidito para que el que esté pilas lo cache. Dile a los hombres que Dios decidió no tomarle en cuenta sus pecados.
Dígame qué mensaje más poderoso que ese hay. Luego dice la palabra. Y nos encargó. ¡Ah! Nos encargó. ¿A quiénes? Diga yo. ¿Nos encargó a quién? A yo. Sí, cuando decimos nosotros suena lindo, porque somos nosotros. Pero cuando digo a yo, o sea, a mí, suena más desafiante, ¿o no? Porque el Señor, pastores, nos encargó a nosotros. Amén, pastor, vaya evangelice. Vaya y haga, pastor. Vaya y cumpla su ministerio, pastor. ¿A quién encargó el Señor? ¿A quién encargó el Señor? Voy a ponerme como esos motivadores. ¿A quién encargó el Señor? A eso. A ver, como el Marcelito. ¿A quién encargó el Señor? Eso. Y nos gustan los motivadores, ¿no? Y cuando el Señor nos desmotiva y nos dice, a ver, bueno, esa es otra historia. Y nos encargó a nosotros la palabra de la ¿qué? ¿De la qué? Reconciliación. Papás, díganme si no es horrible que los hijos estén peleados. Hijos, díganme si no es horrible que los papás estén peleados. ¿Qué se siente? Y uno se desespera. Cuando son chiquitos yo les agarraba, se peleaban el Daniel y el Damián, más que nada los dos que andaban en la misma edad. Los agarraba y los ponía uno frente al otro. A ver, perdónale a tu hermano. No, pídale perdón a tu hermano. Perdón, ñañito. Y ahora vos, pídale perdón a tu hermano. Perdón, ñañito. Abrácense. Y se abrazaban. Y a veces no querían los guambras estos. O se perdonan o piden o les doy. Y yo les decía, ¿y qué les parecería que tu papá y yo estemos peleados? A ver, no. Como madre me desesperaba porque no estén peleados. Y hasta ahora como grandes estoy pendiente de que estén de a buenas entre ellos. Y les digo, perdónale a tu hermano. Perdónale a tu hermana. ¿Se imaginan este clamor del Señor? Quiero terminar de leer para poder transmitir esto. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase. Mis amados, a papá le duele estar distanciado de sus hijos. Si tú tienes distanciado un hijo, mamá, papá, dime cómo duele. A papá le duele estar distanciado de sus hijos. Y Él nos encargó, por favor. Cuando le encargaste algo a tu hijo y no lo hizo, ¿cómo te sentiste? Hijo, cuando le encargaste a tu mamá, a tu papá algo y se olvidó, ¿cómo te sientes? Se olvidó de irte a ver a la escuela. ¿Te ha pasado? Los que no tienen transporte, los que tienen transporte pasan, ¿no? Regresan, punto. Tenían que irte a ver a la 1 y se olvidó. A mí me pasó. La de Jessica dice, yo sí sé lo que se siente. Bueno, no me olvidé, o sea, no, sí, una vez me olvidé y una vez me atrasé. Regresaba en bus porque no tenía carro. Y salía a la 1:30 y no llegaba, y eran las 2 y yo estaba en el playón. Y cometí el error de subirme en un Asblan, ese que se va por la Armenia. Por Dios. Cuando llegué solita en el patio ahí, yo desesperada, porque decía que no se salga, era pequeñita. Que no se salga, que no le pongan afuera. Y la profesora con una cara de pistola esperándome ahí. Y otro día llegué a la casa en el carro, ya tenía carro, llegué a la casa, me estacioné y dije, ¿qué me olvidé? ¡La Jessica! Agarré el carro al colegio ese rato. Y bravísima, tiene razón. ¿Qué se siente cuando se olvidaron de un encargo tuyo? Y papá te encargó. Amados, te encargó, nos encargó reconciliar a sus hijos con Él. No me importa si tienes un día de cristiano o si tienes 30, 40 años. De papá dice aquí en su palabra, ya me pasé yo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Se imaginan a Dios rogando? Es el Rey, es Dios. Y Él te está rogando, por favor, reconcilien a mis hijos.
Por favor, reconcilien a mis hijos. Ellos no saben que yo les amo, te dice el Señor. Ellos no conocen que di la sangre de mi hijo por ellos. Y así nos dice el Señor que roguemos en nombre de Él. Que roguemos en nombre de Él. Y yo en nombre de Él les estoy rogando, hijitos de Dios. No podemos solitos. Por eso somos familia. Dígame si cuando llega una persona a hacerle un pedido, tiene importancia, pero si llega toda una familia y si llega toda una nación, por eso sirven las huelgas, las marchas, porque mientras más somos, más se logra, ¿o no? Dios está rogando. Nos encargó el ministerio de la reconciliación. ¿A quién le encargó? Como dijo el Marcelito, a yo. Tu responsabilidad es ser mensajero. ¿Qué tan difícil es ser mensajero? ¿Qué tan difícil es mensajero? No es nada del otro mundo. ¿Cuál es el mensaje? No te toma en cuenta Dios tus pecados porque Cristo murió. Ven a la familia, no tienes por qué estar huérfano, ven a la familia. Y lamentablemente aquí incluso hay muchos huérfanos teniendo familia. Si estás aquí, Dios te dio esta familia. Si estás aquí, Dios te dio responsabilidades. Voy a hacer como con mis hijos. A ver, checklist de las responsabilidades cumplidas. ¿Tendiste la cama? Visto. ¿Arreglaste los zapatos debajo de la cama? Visto. Así te voy a hacer el checklist. ¿Qué tal si papá te lo hace? Te lo va a hacer. ¿Sabes cuándo? Cuando te presentes a dar cuentas delante de Él. Sino que ahí hay un problema. No puedes decir, me olvidé, espérate, voy a hacer. No, Señor, se acabó el tiempo. Así que tú tienes que tener tu propio checklist aquí en la tierra e ir poniendo, cumplido, cumplido, cumplido. Papá, ¿qué más quieres? Siguiente responsabilidad. Yo sí les dije que me iba a emocionar con eso. Ya les avisé, no me critiquen. Dios desea que magnifique su nombre. En Éxodo 23, lo primero que les dijo el Señor. Lo primero que les dijo el Señor. ¿Qué dice? Tu diseño y mi diseño es ser adoradores. ¿Por qué el Señor nos puso eso? Ya a Él le plació. Estás diseñado para adorar. No importa si conoces de Dios o no conoces. Allá afuera hay un mundo de seres humanos diseñados para adorar, así como tú y yo estamos diseñados para adorar. El problema es que como no sabemos a quién adorar, adoramos lo que se nos cruza. Entonces vemos un montón de gente adorando vicios. Llámese como se llame el vicio. Vemos un montón de gente adorándose a sí mismo. Vemos un montón de gente adorando a una pareja, siendo humillados, maltratados, ofendidos, pero adorando a quien no les corresponde adorar. ¿Me explico? Entonces, por tal razón, la primera advertencia que el Señor te dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no te lo dice porque Dios es un ególatra que solo Él quiere ser adorado, sino porque sabe como diseñador de tu vida que te puso un diseño de adorador. Entonces, el único ser que no te va a dañar si le adoras es Dios. Cualquier otra adoración te va a lastimar, te va a humillar, te va a decepcionar, te va a destrozar y no te va a permitir cumplir tu propósito en la vida. ¿Me explico? ¿Sí lo hice bien?
Gracias. David lo entendió y nos dejó reflejado en la palabra. Yo les pongo un pequeño pedacito de salmo. De ahí en la Biblia hay montones de adoraciones. Dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos una a una su nombre. Entonces, ¿a quién estás adorando, hijito de Dios? Si eres parte de esta familia, ¿a quién tienes que adorar? A tu papá. ¿Quién es tu papá? Dios, Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de nuestro Señor Jesucristo, no cualquier Dios, es el único y verdadero Dios. Si tú no estás adorándole a Dios, haz el examen en tu corazón. ¿A quién estás adorando? Para que no se nos olvide, vamos a la siguiente. Ahí está un resumen. Si quiere, tómele la foto, apréndase de memoria, escríbalo. Porque de aquí en adelante usted va a tener con esto su checklist para ver si está cumpliendo sus responsabilidades como creyente. Para eso Dios le puso en esta iglesia. Para esto Dios permite que se pague mensualmente el arriendo de este lugar. Para eso puso para que dos imperfectos seres humanos ministremos como pastores. Para eso puso unos imperfectos adoradores, gracias a Dios por sus talentos. No me estoy minimizando sus talentos, pero son imperfectos porque son seres humanos, para que usted pueda cantar. Para eso el Señor puso unas banquitas, tal vez sean más adelante unas esponjosas y lindas, pero las que hay aquí es para que usted y yo cumplamos responsabilidades. ¿Para qué te dio una cama, joven adolescente? Para que duermas y para que la atiendas. ¿Para qué te dio platos? Para que comas y los laves. No solo los adolescentes, hay unos más grandecitos que tampoco lavan. Hay un hermano pastor que le queremos mucho, que no lava los platos. Y un día de esos estaba mi esposo, no mi esposo, esperen. No le vean, le regresaron a ver toditos. Calma, pueblo, calma. A ver, esperen, déjenme contar la historia antes de que saquen conclusiones. Estábamos reunidos en un grupo de pastores, nos reunimos gracias al Señor entre pastores y es bonito, porque ahí ninguno es más que otro, es chévere, bien bonitas esas reuniones. Y entonces se acabó ese desayuno que organizaron unos hermanos pastores bien bonitos. Bien lindo, y quedaron los platos. Entonces mi esposo y yo, como usualmente hacemos, recogen los platos y mi esposo se pone a lavar los platos ahí. Entonces, como había dos posetas, él enjabonaba y yo enjuagaba. Y la esposa de la pastora le dice, ven pastor, se ha sabido lavar los platos. Le dice, pastor, por favor no me haga esto. De aquí en adelante por su culpa me van a obligar a mí a lavar los platos en la casa. Por eso digo que no solamente los pequeños, también hay unos mayores que no lavan los platos. Cumpla sus responsabilidades en su familia. A veces aquí usted entra y si usted acomoda una sillita, si usted pone un papelito que estuvo por ahí caído, si usted dice, pastor, ¿en qué ayudo? ¿Sabe lo que está haciendo usted? Está siendo parte de una familia. Pero si solo viene, se entra, se sienta y después se levanta y se va, ni dice hasta luego, usted no es parte de una familia. ¿Ok? Y como se me acabó el tiempo, no les voy a contar los privilegios, no les voy a contar los derechos. Vayan a consultar. Rapidito los vamos a leer, ¿ya? La siguiente diapositiva dice privilegios como creyente. Rápido porque se me acabó el tiempo. Adoración. Te concentra en Dios. Y mira, si es que tú no sabes lo que es estar concentrado en Dios, es porque eres, iba a decir una palabra muy apropiada, a ver qué palabra uso. Estás desperdiciando lo que Dios te ha dado como privilegio. Conectarte con Dios es tocar el cielo, poner entre el cielo y la tierra y traer su reino aquí a la tierra. Adorar a Dios te da fuerza espiritual. Vamos rápidamente. Comunión te ayuda a hacer frente con los problemas. Mira, la comunión diaria con el Señor te da la resolución de los problemas con los cuales tú quieres venir a la iglesia para que mágicamente se te arreglen.
Cuando tienes comunión con Dios empiezas a tener la capacidad, una sabiduría sobrenatural. Empiezas a ver en la comunión la palabra del Señor y empiezas a encontrar cómo resolver tus problemas. Y en esa comunión con Dios y en esa comunión entre hermanos, tienes un chat para decir, ayúdenme a orar. Hermana, estoy en este problema, ore por mí. Y empiezas a tener una comunión que te permite la capacidad de resolver los problemas. Tienes un discipulado. Fortalece tu fe. Y es muy triste que en los tiempos de la enseñanza sean tan poquitos los que se juntan. Y cuando hay una enseñanza como la de este sábado, ¿sí o no? Que ayer estuvimos, wow, qué enseñanza que nos llevamos ayer. Y después los que se fueron nos quedamos con la Paula y otras cosas adicionales. Dijimos, wow, qué genial esto. Yo pensaba que era así. No era así, le dice la palabra. Y nosotros, wow, qué genial. Y se alivia el corazón, se fortalece la fe. Si tú no tienes fe, es porque no has aprovechado el privilegio del discipulado. Ahí está el crecimiento intencional. Si no aprendes, si no vas a la escuela, dime tú, ¿le dejarías a tu hijo sin ir a la escuela? Mamás, papás, ¿qué hacen para que vaya a la escuela el guambra? Levántate, ponte el uniforme, le compras el uniforme, en vez de irte a gastar ropa tú en las carteras y los zapatos, mamá, vas y compras útiles escolares. ¿Será porque te gusta desperdiciar el dinero o porque le hace bien que tu guagua crezca estudiando? ¿Cuántos años le inviertes en educación? 6 años de escuela, 6 años de colegio, sin repeticiones, ¿no? Y si repite, le pagas también. ¿Cuántos de universidad? 4, 5, 6. La maestría, otros 6. ¿Sumaron cuánto salió? Como por ahí 20 y tantos años de educación. ¿Y cuántos años has estudiado para crecer en Cristo y en su palabra y en la fe? Tenemos una escuela el miércoles y una escuela el sábado. ¿Y? ¿Ontan? Analfabetos espirituales, analfabetos bíblicos. Pero eso sí, pastora, ore por mí porque tengo problemas. Venga al discipulado. Así voy a hacer a partir de ahora. ¿Quién quiere oración? A ver, voy a ver, ha venido el discipulado, oro, si no, no oro. No, mentiras. Mentiras. Vamos al siguiente. Dice, ministerio, encontrar tus talentos. Si ustedes pusieron cara de cuando les pregunté, ¿cuál es tu don? Y pusieron cara de, no sé. ¿Sabes por qué no sabes? Porque no has ejercitado ningún ministerio. Yo he pasado desde el primer día que llegué a la iglesia, hace muchos años atrás, no tantos, más o menos nomás, limpiaba los baños, las alfombras, ahí había unas alfombras que limpiar, yo limpiaba las alfombras, antes del servicio limpiaba las mesas, en la escuela cuando estaba donde las monjitas, yo tenía la llave de donde ponían la Eucaristía allá atrás. Yo ponía la llave, le ponía la sotana del sacerdote, yo sabía cómo funcionaba, el significado de cada cosa. Y yo después me di cuenta que por ahí no era mi don. Gracias a Dios nunca quise hacerme monja. Gracias a Dios, dice mi marido. No dijiste nada, estoy mirando. Entonces, fui descubriendo cuál es mi don. Y heme aquí hablándoles a ustedes. Yo bailé, yo canté, yo me ponía los trajes para los eventos. ¿Te acuerdas en el cumpleaños del Señor Jesús en el Senti? Si había que ir a danzar, yo ahí estaba. No me daba mi permiso mi papá. Tenía que llorar, rogar para que me dé permiso para irme a servir a la iglesia. Y así fui descubriendo los dones. Y yo maravilloso, tengo don de discernimiento. Gracias, Señor, uno de los dones que le pedía. Pero si no me pongo a ejercitar, ¿cómo voy a saber cuál es mi don? A esperar que un profeta me diga, que venga la Adrianita y le diga, el Señor te dice que eres profeta a las naciones, pero no le hablas ni al vecino. ¿Cómo vas a saber que tienes un don? No le hablas al chino que vende cosas chinas en tu barrio. Y quieres irte a las naciones y que la iglesia te pague. Espérate, descubrir los dones quiere decir que hay ejercicio. ¿Cómo sabes que puedes hacerte bicicleta hasta que no te trepas en una bicicleta? Y te das 3 caídas y aprendes. Así le convenció a mi papá a mi hermana Sofía.
que cuando se haya dado 3 caídas en la bicicleta ya sabe. Y cuando se dio la tercera caída se levantó y aprendió. Hay que aprender haciendo. ¿Cómo sabes que tienes capacidad para ministrar, para ser mensajero si no abres la boca y nunca das el mensaje? De pronto no lo sabes. Tienes que saber que es un privilegio hacer un ministerio. Aquí tienes una iglesia, mínimo tienes que decirme a mí o al pastor o a Ana María, si ya no me quieres hablar a mí porque me tienes miedo, porque algunas personas sí me dicen que tengo cara de brava y que doy miedo, ya dile a Ana María, Adrianita, que tienen cara de buena gente. ¿En qué les puedo servir? ¿En qué puedo servir? No le digan a mi mamá porque mi mamá responde, para nada. No, mentira. Así sabe decir, ¿para qué soy buena? Y mi mamá, para nada. Evangelismo. El evangelismo te ayuda, es un privilegio para cumplir tu misión. Para que cuando llegues a la presencia del Señor, el Señor te diga, a ver, ¿qué hiciste? Señores, que ni siquiera sabía qué talentos tengo, estaban tan escondidos que ni yo sé dónde están. Y el Señor te diga, a las tinieblas de afuera. Suena chistosito, pero es bien duro. O que te diga, siervo fiel, quítenle al que no tenía, al que teniendo no hizo nada, y denle al que hizo multiplicación de lo que le di. La misión, o sea, el servir, el ir a hablar, el ser el mensajero, te hace descubrir tus dones. Yo me acuerdo que sabía danzar, toda la vida me ha gustado bailar. Gracias a Dios mi papá no me daba permiso para irme a las fiestas, si no yo hubiera sido una de esas bailarinas empedernidas, gracias a Dios por mi papá. En ese tiempo me enojaba que no me daba permiso, pero le agradezco. Y entonces como me gustaba bailar, había programa en la Universidad Central, ¿te acuerdas, marido? Y que vamos a hacer un programa evangelístico en el patio de la Facultad de Odontología. Yo armaba la danza. Agarraba unas 2 que más o menos bailaban, les ponía los trajes y les enseñaba las danzas. Y ahí danzábamos para que otro predique. Éramos la atracción, el anzuelo, y el otro ya predicaba. ¿Qué sabes hacer? Tengo una computadora y unas hojitas de papel bond, imprímelas. La hermana Elizabeth me pidió perdón el otro día, dije, hermana, no me pida perdón por eso. Pastora, perdóneme, agarré ese modelito de evangelismo, esas libretitas, y multipliqué, saqué unas copias, perdóneme. Yo, hable serio, ¿de qué le voy a perdonar? Si esa es su función, eso es lo que ella tuvo y eso hizo muchas hojitas para repartir. ¿No sabes hablar? Agarra las hojitas y reparte. Da el mensaje, cumple tu misión. Eso es lo que le vas a dar cuentas a papá. Y ya me pasé otra vez. Díganme, se me acabó el tiempo. La siguiente. ¿Qué te da la familia de Dios? ¿Qué cosas te da ser parte de Palabra Viva? Te da un propósito de Dios para el cual vivir. Una de las cosas más duras para los seres humanos. Es decir, ¿de dónde vengo y para dónde voy? ¿Qué hago en este mundo? ¿Cuántos se suicidan porque no encuentran propósito en esta vida? Porque dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mí? ¿Qué va a ser mi vida? ¿Para qué sirvo? Nacer, crecer, reproducirse y morir, eso no es vivir, eso es solo existir. Trabajas y trabajas y trabajas para tener plata. Y cuando tienes plata gastas en todas las enfermedades que te produjo trabajar tanto. Y luchas cada día por sobrevivir. Eso no es vivir. ¿Sabes cuándo le coge sentido a la gente a la vida? Cuando está a punto de perderla. Y cuando se da cuenta que vivir para otros es más importante. ¿O no pasa, papás, cuando estamos complicados en la vida y ves a tus hijos y dices, por ellos tengo motor y tengo ganas de vivir? Porque te reveló el Señor que vivir para otros es lo mejor que existe. Cuando uno lamentablemente de la pareja muere uno y el viudo o viuda se queda con un dolor impresionante en el alma. ¿Qué dice? Tengo que reponerme por mis hijos, ¿o no? Vivir para otros, amados, da ánimo y fuerza.
Vivir para ustedes me levanta cada domingo. Porque aunque no lo crean, si me da ganas de no venir a veces. ¿Y qué hay que hacer? Venir sin ganas. O cuando va a la escuela el muchacho, estoy enfermo, aunque sea con fiebre, te fuiste. ¿O no? Da propósito vivir por otros. Pueblo de Dios con el cual vivir. Dios te dio un pueblo que te entiende. Pero no es para que estés metido aquí solamente. Aquí es como vienes a tomar fuerzas. Mira, es que es tan lindo cuando el Señor nos dio la congregación y nos dijo que aquí hay un espíritu congregacional. Es hermoso tener el tiempo de intimidad con el Señor. Es maravilloso cuando el Señor en la oración te lleva al cielo, a las estrellas, te llena de su presencia, te llena de su espíritu. Pero también hay una delicia y un deleite cuando estamos en congregación, porque el Señor dijo que Él habita ¿en dónde? En la alabanza ¿de dónde? ¿De quién? De su pueblo. Cuando estamos juntitos, aquí está el Espíritu de Dios ministrando en tu vida de una forma que no lo va a hacer si no estás aquí. No te pierdas cada domingo venir, porque el espíritu congregacional es un regalo de Dios. No lo entendemos cómo funciona, pero funciona. Y también la intimidad es espectacular, pero no reemplaces lo uno con lo otro. Es necesario hacer lo uno y también hacer lo otro. No hay reemplazos. Dios te dio principios de Dios en base a los cuales debes vivir. Para saber cuáles son los principios, tienes que estar en una familia. ¿Quién le enseña el idioma a los niños? El bebé nace y sabe hacerlo así, no más. ¿Quién le enseña que diga mamá? En el caso mío, les decía, a ver, diga mamá. ¿Y saben lo que dijeron los guambras estos? Papá. Yo les enseñé, yo les di a luz. A mí me dolió 9 meses en mi panza y salen diciendo papá. También, terrible es eso. Les perdono, hijitos, les perdono. ¿Quién le enseña las cosas que debe hacer una criatura? ¿Quién? La familia. El papá, la mamá. Y cuando va de visita donde los abuelos, ¿qué hacen? El abuelo le enseña que cojan nomás todo, coman nomás todo. La abuela se pone más firme. Los primos le enseñan qué tiene que hacer, cómo tiene que funcionar. ¿Quién le enseña al ser humano a todo? El idioma. Si usted habla español, ¿qué idioma van a aprender sus hijos? ¿Portugués? No. Aquí hay un idioma que se habla y un idioma que usted va a aprender porque tiene una familia. ¿Qué más? Profesión de Dios que debo ejercer. En la casa, en la familia le decimos, toda la familia es médico, tú tienes que ser. No, no es así. Escoge lo que tú quieras, tus dones, lo que te guste. Asimismo aquí, nosotros somos pastores, sus hermanos mayores, no les decimos, a ver, hermano Eddie, ¿cuándo va a ser pastor usted? Tiene que ir a estudiar teología porque usted tiene que ser pastor. No, él es un evangelista. ¿Sabía que era evangelista? ¿O se enteró ahorita? Se queda calladito. Porque anda buscando a todos los conocidos de la calle a quien hablarles, decirles. Y la hermana es una hermana servidora, sierva, es una proveedora. Anda buscando quién necesita y de dónde consigue para dar. ¿O no? Yo le conozco más que a usted misma, ¿se da cuenta? Y casi de toditos puedo decirles lo que son. ¿Quieren que les diga? No les voy a decir. Poder de Dios para vivir. Mire qué regalo. Mire qué regalo le da Dios. Le dio poder. Si usted no sabe cómo usarlo, no es mi problema, es el suyo. ¿Quiere aprender a usarlo? Venga al discipulado. Instrúyase en la palabra. Ore al Señor. Deje que el Espíritu de Dios le muestre. Y déjele que le meta en problemas. Porque en los problemas se ve el poder. ¿O no? ¿Cómo sabe que hay don de sanidades? Cuando ore por los enfermos. ¿Cómo sabe que tiene don de discernimiento? Cuando ve a las personas y discierne. Si no ve a las personas, ¿cómo va a saber? ¿Cómo va a saber que tiene el poder de echar fuera demonios si nunca se le presenta a alguien que está con demonio?
Ay, qué miedo, no, Señor, a mí que nunca se me presente un endemoniado, porque yo me muero del miedo. Pues te vas a morir del miedo, pues vas a tener que aprender. ¿Sí me explico? Eso es lo que somos y eso es lo que tenemos. Así que hoy no es para sanar el corazón de una persona, hoy es para sanar a la iglesia completa. Somos, diga, somos una familia.